Nos han mentido en la cara durante medio siglo usando un balón de fútbol como cortina de humo. ¿Por qué el gobierno borró misteriosamente los audios ambientales del Estadio Azteca en 1970? ¿Qué realidad aterradora intentaban ocultar desesperadamente bajo los escombros de la capital en 1986? Te voy a mostrar paso a paso cómo los presidentes de México diseñaron un plan maestro para anestesiar a todo un país mientras firmaban su rutina económica y cómo esta misma táctica sombría se está repitiendo hoy a gran escala. Pero antes de celebrar el próximo gol, debes preguntarte, ¿cuál es el secreto más oscuro que se esconde en la inauguración de una Copa del Mundo? El fútbol, a esta escala, nunca es solo un juego, es el teatro de ilusiones perfecto. En los próximos minutos vamos a descifrar la anatomía de un secuestro mental a nivel nacional. Te prometo resolver 3 incógnitas que cambiarán la historia oficial. El archivo clasificado que demuestra el pánico letal del gobierno a un levantamiento armado en México 70. La verdad no contada sobre el pacto mafioso entre el Estado y la televisión tras la tragedia de 1985. Y el plan oculto detrás del Mundial 2026, diseñado fríamente para excluir al 90% de la población de su propia fiesta. Te lo cuento. 31 de mayo de 1970, el sol cae a plomo sobre el imponente Estadio Azteca. El presidente Gustavo Díaz Ordaz camina hacia el micrófono. 100,000 almas lo observan en las gradas y millones a través de la magia de la nueva televisión a color. Sí, el primer mundial a color fue mexicano. El problema era que la imagen que se exportaba al mundo era una ficción absoluta. El Estado necesitaba proyectar el milagro mexicano, un país moderno, pacífico y en crecimiento. Pero la agitación interna era inmanejable. La sangre de la masacre estudiantil de Tlatelolco de 1968 aún estaba fresca en la memoria colectiva y la guerra sucia operaba en las sombras. La solución del Estado fue el silenciamiento sistemático. Y aquí encaja la primer verdad incómoda. De acuerdo con reportes desclasificados del Archivo General de la Nación, a través de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, semanas antes de la inauguración se ejecutó una cacería silenciosa. El gobierno, aterrorizado por el boicot televisivo, ordenó limpiar de las calles a líderes campesinos y disidentes. Las prisiones políticas se llenaron mientras Pelé deslumbraba en la cancha. En el instante en que Díaz Ordaz pisó el césped para dar inicio al torneo, la multitud detonó un clamor de repudio absoluto. Fue un estallido de desprecio que las cámaras no pudieron ignorar del todo, aunque la maquinaria televisiva operó con una precisión quirúrgica, manipulando encuadres y silenciando el rugido de la gente para fabricar una armonía inexistente. El Mundial no fue solo una fiesta deportiva, también funcionó como un operativo de contención y proyección de estabilidad. Escucha esto. Declaro solemnemente inaugurado el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules Rimet. O mejor dicho, lo que no querían que escucharas, durante décadas, el telesistema mexicano, precursor de Televisa, editó el audio ambiente de las inauguraciones en sus repeticiones oficiales. ¿Por qué el gobierno y la televisora tenían tanto miedo al ruido de la gente? Viajemos a 1986. El 10, Diego Armando Maradona, está a punto de convertirse en Dios sobre el césped. Pero fuera del estadio, México es un cementerio. Aquí radica una de las mayores contradicciones de nuestra historia. Si revisamos la Hemeroteca Nacional, los periódicos de mayo y junio de 1986 celebran la capacidad organizativa del gobierno de Miguel de la Madrid. La narrativa oficial se resumía en un eslogan machacón: México sigue en pie. El problema real era devastador. 8 meses antes, el terremoto de 1985 había colapsado la capital por completo. La agitación social era máxima ante un Estado inoperante que abandonó a sus ciudadanos entre los escombros y la hiperinflación que devoraba los salarios diariamente. La solución fue un pacto demoníaco entre el poder político y el imperio televisivo de Emilio el Tigre Azcárraga.
Y aquí surge la segunda verdad incómoda. Los fideicomisos de la época ocultan que los fondos millonarios que debieron destinarse a la reconstrucción de hospitales y viviendas populares fueron priorizados para garantizar la infraestructura y la seguridad de la FIFA. El gobierno compró tiempo y paz social con balones. Pero el pueblo tiene memoria. El 31 de mayo de 1986, cuando Miguel de la Madrid tomó el micrófono para inaugurar el torneo, ocurrió la ruptura. El audio de las transmisiones oficiales intentó inyectar música festiva, pero la acústica del Azteca los traicionó. El estadio entero detonó en el abucheo más grande y ensordecedor de la historia política mexicana. Los Estados Unidos mexicanos. El pueblo juzgó al gobierno en cadena global. Ahora, si quieres acercarte de forma entretenida al ambiente de ambición política, negociaciones oscuras y la corrupción que rodeó la organización del Mundial de 1986, te recomiendo ver la película México 86, que está en Netflix. Está protagonizada por Diego Luna y es una sátira política ficcionada de la historia de un burócrata de la Federación Mexicana de Fútbol que con audacia y métodos poco ortodoxos logra traer el torneo a México después de que Colombia renunciara a él. Aunque combina hechos reales con ficción, ofrece un retrato satírico de los entresijos de poder y las irregularidades detrás de lo que se presentó como la fiesta del fútbol. Esto no es un accidente, es una ciencia de manipulación de masas conocida como sport washing, lavado de imagen a través del deporte. Para entender la magnitud de este engaño, miremos la radiografía táctica del poder. El cuadro histórico de manipulación es este. 1970, el gobierno vende paz y modernidad. La realidad, represión brutal de la guerra sucia. Herramientas de control, la censura televisiva directa. 1986, el gobierno vende resiliencia nacional. La realidad, colapso económico y miles sin hogar. Herramienta de control, eslóganes emocionales y desvío de atención. 2026, el gobierno vende la fiesta de barrio, pero esconde la mayor exclusión financiera de la historia moderna. Si de verdad quieres entender por qué somos tan vulnerables a esta manipulación, necesitas leer un clásico fundamental. Se llama Homo Ludens de Johann Huizinga. Lo puedes encontrar ahora mismo en Amazon si quieres. Este libro no habla de la FIFA, habla de nuestra mente. Huizinga demuestra que el ser humano está programado biológica y culturalmente para rendirse ante el juego y cómo el poder político ha secuestrado este instinto básico para crear ilusiones y anestesiar sociedades enteras desde hace milenios. Te voy a dejar el enlace en la descripción, no dejes de leerlo. ¿Creías que este secuestro de la realidad terminó en el siglo pasado? Despierta. Estamos viviendo el Mundial 2026 y la trampa acaba de mutar frente a nuestros ojos. Junio de 2026. Estados Unidos amenaza con cerrar la frontera, aplicar aranceles mortales y acabar con el Tratado de Libre Comercio. La tensión geopolítica arde y México celebra el inicio de un megatorneo. La táctica gubernamental de hoy es una obra de arte de la manipulación moderna. A diferencia de 1970 y 1986, la presidenta de México entendió la historia y ejecutó una maniobra estratégica sin precedentes. Sabía lo que le pasó a Díaz Ordaz, sabía lo que le pasó a De la Madrid, conocía la trampa del Azteca, por eso en la inauguración no fue al estadio. Se dio su palco a una joven indígena y observó el encuentro de apertura en una unidad deportiva de la Gustavo Amadero, fundiéndose entre la multitud. El mensaje fue brillante. Nosotros no somos la élite elitista de la FIFA, somos el pueblo. Pero aquí está la realidad cruda. Aquí está la tercera y cuarta verdad incómoda. Una es que el 90% de los mexicanos están excluidos de este mundial, con boletos de reventa legal que llegan a superar los 50,000 pesos. La Copa 2026 es el evento más segregador y clasista jamás organizado en suelo nacional. La otra es que el majestuoso despliegue de 100,000 elementos de seguridad del llamado Plan Kukulcán no está diseñado para proteger al ciudadano común de la violencia del crimen organizado que asola al país. No, organizaciones de derechos humanos han señalado que esta concentración puede desplazar problemas de seguridad hacia otras áreas y priorizar la imagen del evento por encima de la seguridad cotidiana de la población. Es decir,
blindar la última milla de los estadios y borrar visualmente la realidad periférica para no incomodar a los turistas. Hemos llegado a la respuesta del misterio que planteamos al inicio. ¿Cuál es el mayor terror de los gobiernos en la inauguración de un mundial? El sonido ambiente, el abucheo. Es el único momento en 50 años donde el ciudadano rompe el guión millonario en vivo. Por eso en 2026, la figura presidencial optó por no estar presente en el palco oficial, porque ya no pueden censurar las cámaras, pero pueden evadir el juicio de las gradas. Cada vez que gritas gol con la camiseta puesta, recuerda que en los palcos del poder hay alguien celebrando que estás distraído. Nuestra identidad futbolística nació secuestrada por decretos presidenciales y contratos televisivos. Pero conocer tu historia es recuperar el balón. El fútbol le pertenece también a la calle, a las historias de barrio, a las personas que lo viven desde abajo. No dejes que la fiesta te quite la memoria. Pero la historia no termina aquí. La realidad a menudo supera la ficción, y hay rincones oscuros en nuestra historia que aún esperan ser iluminados. ¿Cuál es el siguiente misterio que deberíamos desenmascarar juntos? Tienes el poder de elegir el próximo tema, desde conspiraciones políticas hasta eventos que cambiaron el rumbo de la humanidad. El archivo está abierto. Déjame en los comentarios qué historia te gustaría que investigara en el próximo video, porque mientras haya preguntas, habrá una verdad esperando ser contada. Nos vemos pronto.